Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho entre Libros. Hoy con el Book Haul, las novedades que entraron en casa en julio y agosto del 2019. Julio y agosto son los meses que yo intento ponerme un poquito más al día, de pendientes, como además no entran libros, parece, pero es más fácil acortar esa lista. Y sin embargo este año julio y agosto han venido muy cargaditos, y eso que yo no suelo coger nada, pero entre eso y algún libro electrónico que me mandaron o que yo cogí, pues ahí estamos, un book haul con unas cuantas novedades. Así que vamos a empezar. Y luego por una novela muy cortita, Clara, de Virginia Gil Rodríguez, una autora que probablemente no suene de nada. Yo he leído ya varias cosas suyas, normalmente son novelas muy cortitas, está apenas 101 páginas, iba a decir que apenas llega a las 100, 101. Y sin embargo es muy grato leerla, viene muy bien estas novelas que son como relatos largos o cortitas, y esta es la historia de una niña, de Clara, la protagonista. Una niña de 9 años que un día empieza a sufrir algo tan común en nuestros días como es el acoso escolar. Y en el caso es que no son grandes cosas, no llega a esos niveles de retorcimiento que pueden ocurrir con Facebook y no. Simplemente su mejor amiga deja de hablarla sin explicarle el porqué. Que te deje de hablar en esas edades tu mejor amiga, malo, pero que además arrastre y nadie quiere hablar contigo, pues se la va haciendo muy cuesta arriba. Y si consiguen mantenerse a flote, es hundiéndose en la piscina y entrenando para natación acuática. Os recomiendo de verdad esta novela, muy cortita. Un cadáver con clase, de Jessica Fellowes. Es la segunda entrega de los crímenes de Mitford. Esto de los crímenes de Mitford es una serie que en principio van a ser, creo que son 6 libros, porque son 6 las hermanas Mitford. Estos son personajes reales que existieron. La autora es la que ha hecho los guiones o ha colaborado en los guiones de Downton Abbey. Os podéis hacer un poquito entonces con eso una idea de qué va esta novela, que en cierto modo es una novela de misterio, negra, pero también sobre todo es un retrato de esa Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Decía que las 6 hermanas Mitford existieron, son personajes reales y son la excusa que maneja para, a través de esta familia y de la protagonista, la criada que va a ir a servir allí, que es una hacienda que está fuera de la ciudad, irnos retratando esa Inglaterra con las grandes diferencias sociales entre los ricos y sus criados. Y esto, en este caso, unido, como el anterior, a un crimen, en este caso, uno de los amigos de las hijas, que estaba en la familia, y que fue asesinado lanzándolo desde el campanario de una iglesia. La chica que vivió 2 veces, de David Lagercrantz. Este segundo libro de la trilogía y el fin de las 2 trilogías de la serie Milenio. Aunque digan que es el final queda de manera que cualquier escritor al que contraten para el caso siga adelante con estos personajes, con Lisbeth Salander, que cierra aquí sus historias, todas aquellas que se habían transcurrido en la primera trilogía y que se habían ido cerrando poco a poco en esta segunda, ya quedan totalmente atornilladas con el duelo que tiene lugar con su hermana gemela. Además de eso, Michael Blomstedt, más o menos, tiene un caso muy interesante, o a mí al menos me lo resultó, con la historia de un mendigo que murió con un papel en el que figuraban los datos del periodista y habiendo escrito unos pasquines contra el ministro de Defensa. Una historia que nos llevará al Tíbet, a las grandes escaladas allí.
La conquista de América contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Un libro que incluso en el interior viene con unas fotos preciosas, o a mí al menos me gustaron, y yo de este autor he leído varias cosas. He leído novela, pero he leído también libros de este estilo, en que Juan Eslava Galán nos va a contar historia real, o sea, porque ni siquiera está novelada. Es verdad que se habla con un lenguaje un tanto novelesco, pero eso es la historia real, como en su día aquel libro que se llamaba Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, más o menos, que fue con el que yo me aficioné a él, porque es divertidísimo y clarísimo cómo te va contando la historia. Este libro yo he leído los 3 o 4 primeros capítulos, en que nos narra el porqué de ese intento de llegar a las Indias, aquellas Indias que buscaba Colón, porque el comercio era lo fundamental, y faltaba una serie de cosas imprescindibles o que se habían hecho imprescindibles para, a partir de ahí, irnos narrando toda la conquista de América. Mi padre se lo ha leído, le ha gustado mucho porque es muy ameno, muy divertido, aunque dice que se repite mucho, porque llegaban 4 monos y al final terminaban conquistando y matando a mucha gente por el camino. Bueno, un poco eso es también la conquista de América, pero contada de un modo real y con gracia, que hay mucha leyenda negra que nos han colgado sobre el tema. De Erein, una tumba sin nombre, de Javier Sagastiberri. Uy, lo he dicho bien y todo. Es que a veces estos apelliditos. ¿Esta historia de qué va? Pues nos dice en la contraportada que Arantxa Rentería ha desaparecido y su compañera, Itziar el Coro, abandona Bilbao y viajará a las altas tierras guipuzcoanas al Goierri para investigar el asesinato de Ernesto Compson, el líder de una comunidad anarquista nacida al calor de las revueltas ciudadanas que culminaron en el 15M. El Goierri es también la tierra originaria de Arantxa, y a medida que Itziar se interesa por su compañero ausente, iremos conociendo episodios oscuros de su pasado, que se remontan a la época franquista de nuestra historia. Y como siempre, el pasado vuelve y no suele ser nunca, siempre que vuelve no suele ser para bien. La librería de los corazones solitarios, de Robert Kirkman. Esta es una historia contada, es australiana, la novela, y a mí me ha gustado mucho. Transcurre en Australia, pero nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial, y concretamente hasta el campo de Auschwitz. Pero no penséis que esto es otra historia más sobre los campos de exterminio, porque esto es una mínima parte. Hay 2 protagonistas y ella es una superviviente del campo, pero se nos darán nada más que pinceladas de lo que allí la pasó. Pinceladas para contarnos la historia de una superviviente, porque en el fondo, cuando nos cuentan los de Auschwitz, siempre nos cuentan lo que pasó en el campo y cómo sobrevivió. Pero luego hacen una regalvises hasta el final, allá cuando mueren los personajes y tienen hijos y todas esas historias. Pero el dolor y el sufrimiento que tienen que arrastrar por haber sobrevivido no se nos cuenta. Y aquí sí se hace. De esta mujer que en Australia decidió que iba a hacer una librería, la librería de los corazones solitarios. Y junto a ella la historia de un hombre, de un pobre hombre entre comillas, la verdad es que es un personaje muy, muy peculiar, y del amor que existe entre una pareja que en principio parece que no tiene nada que ver una con otra. Y evidentemente con librería por medio, es una novela muy metaliteraria y con mucha emotividad. Me ha gustado. El precio del silencio, de Juan Infante. También de Erein, también de esa cosecha roja tan interesante que tiene. Y aquí el personaje es Tomás Garrincha, que por lo que deduzco ya viene de una novela anterior. Aquí nos dice que 3 años después del secuestro de Lucía, la hija de Goriostiola, nos toca, dice, despedirlo, porque este gran capo ha muerto, y además ha muerto de un tiro, un infarto, esas cosas que también les ocurre a esta gente. Y dice que le toca ejercer de nuevo de detective y acercarse al mundo del delito que no hace tanto que abandonó. Está hablando del Tomás Garrincha. Y al mismo tiempo Lucía necesita su ayuda, y claro, el precio del silencio le va a tocar echarle un cable.
hablan de él, una novela intensa, con un garrincha genial, que nos mantiene en suspense y emoción hasta el final. Tengo curiosidad por leer esta novela. Naturaleza salvaje, de Jan Harper. Es curioso, pero aquí en este lotecito van dos novelas de origen australiano. Y aquí nos va a contar el caso de una alta directiva a la que le toca participar en una de estas actividades que montan las empresas, que en este caso la llevan a un bosque complicado, no un bosque tan sencillito, para hacer una prueba de supervivencia unida a un grupo de mujeres, por otro lado va un grupo de hombres, ya sabéis, estas cosas que les encantan, para hacer, como dicen, equipo, para también poner a prueba el poder de dirección que tienen los directivos. El caso es que esta mujer desaparece, y hay un par de policías que tienen mucho interés en que aparezca porque les iba a aportar una serie de datos sobre las actividades delictivas, o al menos eso creen, económicas que tiene la empresa. Entonces, claro, quieren que aparezca porque era ella la que aportaba pruebas. Y ahí vamos a tener una gran historia en este bosque con mucho suspense. Una historia que, aun siendo un thriller, es una historia de personajes, porque en el fondo lo que nos va a describir es la psicología de todos ellos. La señal, de Maxime Chatham, un libro, como veis, de peso, y de este autor hablan muy bien, o por lo menos en Francia hablan de 7 millones de lectores, del nuevo genio, y lo comparan con Stephen King. De hecho, cuando se ve El heredero de King en ventas y especialista del thriller a la francesa, así es como habla de él en Le Figaro. Y cuando lees un poco la contrapartada, pues te da la impresión de que sí, de que esta historia te suena mucho a King, porque cuenta que el escritor Tom Spencer, su mujer Olivia, famosa presentadora de televisión, y sus 3 hijos huyen del estrés de Nueva York para instalarse en Magingham Falls, un pueblo de Nueva Inglaterra, refugio de paz. O eso querían, porque poco se suceden extraños incidentes. El bebé de la familia no para de llorar, los animales parecen enloquecer, hay desapariciones y muertes inexplicables, una bandada de murciélagos cubre el cielo y luego mueren en masa, las llamadas telefónicas se interrumpen por gritos y algo aterrador se percibe en el bosque. Eso suena aquí, ¿verdad? Pues habla muy bien de este autor. Atrapada en Francia, de Marisa Sama. Este es un libro que me ha pasado mi hermano, es el segundo libro de una serie. A él se lo regaló la autora, lo ha leído, me dice que le ha gustado, así que me lo ha pasado para que yo le haga alguna crítica. Y aunque es el segundo libro de una serie, se puede leer perfectamente, o se puede entender, me dijo muy bien sin haber leído la primera. Imposible no coger este libro y pensar en Outlander, esa famosa serie del que Diana Gabaldon, creo que es la autora, del que yo en su día leí los 2 o 3 primeros, luego me aburrí, ya me parecía todo más de lo mismo. Digo que imposible no pensar en ello, porque nos dice que tras participar, aquí en la contraportada, en un experimento de viaje a través del tiempo, la protagonista lleva 3 años atrapada en el siglo XIX y aún no ha conseguido regresar. Y que no estaría mucho más angustiada si no fuera porque está allí con un espía del que debe tener una historia de amor, y bueno, que no se encuentra tan sola. Y ahora ya 3 libros Kindle, o para mi Kindle. Aproveché una semana entera, porque normalmente en verano me voy fuera, y entonces me llevo el Kindle, y ahí pues durante una semana más o menos pues leo libros del Kindle. Y este año no salí esa semana, y dije, bueno, pues voy a dedicar una semana enterita al Kindle, y de ahí han venido 3 lecturas. El espíritu de Santo, de Roy Palmer. Y si no es así, luego me corrijo. Eso de no tener el libro delante y un nombre extraño, me puedo equivocar. Y esta historia es muy, muy curiosa, porque en una realidad paralela, en un pueblo, se nos van a presentar personajes tanto del pasado como del presente, personajes históricos y sobre todo personajes bíblicos. Todo eso entremezclado. Muy curioso, personajes que conocemos metidos en una historia, y muchos evangélicos, que disparatada, un humor muy disparatado, porque el caso es que una joven del pueblo se ha quedado embarazada y nadie sabe cómo ha sido, pero
El pueblo está en entredicho si no se averigua qué es lo que ha pasado ahí. El Espíritu de Santo. Por ahí van los tiros. Ya lo dice el título. También compré para el Kindle la tercera y última entrega de una trilogía, El destino de una bruja, de Antonia Corrales. Me han gustado los dos libros anteriores. Bien, es verdad que el tono es un tanto fantasioso, pues está hablando de una bruja, por mucho que sea una bruja moderna, pero conserva ese espíritu del autor, un espíritu que la amistad es lo más importante, que son historias que hacen unos personajes muy emotivos, en parte de ellos muy tiernos, y esta tercera entrega es la más fantástica, probablemente de las tres, y en la que la protagonista debe enfrentarse de una vez por todas a que ella es una bruja que tiene un destino que ha de cumplirse. Me ha gustado la trilogía. Y voy a rematar con el libro de una autora, La Hermandad de la Rosa, de Amelia Noguera, de la que he leído creo que todas sus novelas, siempre me ha gustado, y aquí nos trae otra novela, una novela histórica que nos sitúa en los días previos a la Revolución Francesa para narrarnos la vida desde su infancia, más o menos, y cómo va durando, de una joven que es la hija del verdugo de París. Eso por una parte las marca, no dejan de ser parias sociales, están como aislados porque es la hija del verdugo, pero por otra parte también las eleva un tanto en el estatus social. Nadie puede meterse con ellos y además disponen de un cierto poder adquisitivo que les da la condición que tienen de verdugo. Una historia sobre las mujeres, sobre las ganas de adquirir conocimientos, sobre la dificultad de poder llegar hasta ellos. Una historia también con sus misterios y su lado un tanto negro, una serie de crímenes sin resolver. Una novela interesante como lo son todas las de Amelia Noguera. Y bueno, eso era todo lo que quería contaros, que como veis no ha sido poco. Ya el próximo book haul será el del mes de septiembre, aunque lo tengo que dividir en dos. Puede que no sea la semana siguiente, sino la siguiente, pero en breve, no tardaré mucho en traeroslo. Mientras tanto, si no te quieres perder nada, ya sabes, te suscribes, le das a la campanita y así nos vemos. Hasta pronto y gracias, muchas gracias por estar ahí.